a veces se meten los chinos, los rusos, pero tampoco hay, digamos, una lógica. La comunidad como tal tiene que ver con lazos cercanos, ¿sí? Piense que la palabra comunidad muchas veces es traducida desde polis, ¿no? De la palabra polis, que también se traduce como ciudad, ¿sí? Un término que es de la antigua Grecia, una sociedad esclavista, desarrollada para su época, pero que basaba mucho sus relaciones, ¿sí? Sus lazos sociales también esta patriarcal, es así claramente la patriarcal, las mujeres no participaban en la política, no eran edad, pero estaban, no eran esclavas necesariamente, pero estaban bajo subordinación de los hombres, y aparte había hombres y mujeres esclavos, ¿no? Es difícil incorporar inclusive la palabra comunidad a la lógica moderna. Por eso, cuando uno habla de comunidad, dentro de lo que es la estructura social capitalista moderna, es difícil. Cuando uno dice comunidad o comunitario, ¿qué está diciendo? Y que el Estado no interviene, ¿sí? O sea, o que interviene poco. El Estado como, a ver, no lo confundan en el plano económico, ¿no? El Estado como contralor, ¿no? Como la burocracia que controla, ¿sí? Así lo relacionamos con Weber. Cuando uno dice, voy a una huerta comunitaria o hago trabajo comunitario, lo hago porque es algo que siento, es algo emotivo mío, que decido como voluntario introducirme a un grupo para hacer ayuda del que sea, del tipo que sea. Bueno, todo eso no está regido por la formalidad de una estructura. Después quizá la organización tiene una estructura, si la organización es formal, ¿no? Porque hay organizaciones comunitarias que son formales, que están inscritas ante la ley. Pero bueno, se entiende entonces esta división entre lo que es la comunidad, ¿sí?, tradicional, ¿sí?, en donde las relaciones entre individuos e interacciones entre grupos tienen que ver con lo primario, con lo informal, y la sociedad moderna, en donde las interacciones son entre asociaciones, ¿sí?, las cuales, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esta diferenciación? Porque dependiendo si nosotros miramos la comunidad o la sociedad, vamos a ver qué tipo de grupo interactúa, participa en ella, ¿sí? Cuando se habla de comunidad, en general se está hablando de grupos pequeños informales, ¿sí? Grupos primarios, que no tienen estructuras complejas. En cambio, cuando hablamos de la sociedad, estamos hablando de las instituciones, de las asociaciones, o sea, piensen, las instituciones del Estado o asociaciones complejas, ¿sí? Desde empresas, otro tipo de organismos, privados, públicos, pero con estructuras estables y complejas, ¿sí?, de roles y estatus. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Profe dijo con estructura. Sí, sí, ¿Preguntas, profe. dudas? ¿Cómo? Perdón, que me quede, que pueden ser privadas o públicas con estructuras. Claro, en las asociaciones complejas encontramos estructuras estables de roles y estatus. Por eso les digo, desde el Estado, con sus instituciones, después hay asociaciones que pueden ser públicas, privadas, no necesariamente estatales, pero tienen estructuras formales. Recuerden inclusive la primera parte. La estructura formal, ¿sí?, es estable. A ver, hay un organigrama, hay una división de tareas, hay una estructura de roles y estatus, ¿sí?, que eso lo tiene, o sea, eso no está en los grupos primarios. Vuelvo con lo simple que les explicaba en la clase pasada. El grupo de amigos, la familia. Se ejercen los roles, pero no hay una estructura siempre estable y no todos ocupan los mismos estatus ni ejercen los mismos roles. En cambio, en las sociedades modernas, las asociaciones, como Ginoy la llama, estamos hablando de organizaciones complejas, instituciones, como sinónimos, tienen estas estructuras estables de roles y estatus, porque son complejas. ¿Sí? ¿Les contesté? Les contesté, bueno. Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, para cerrar esta parte, los individuos interactuamos en las dos, en la comunidad y en la sociedad, ¿sí?
claramente hay cierta retroalimentación, cierta injerencia mutua en las dos esferas, pero claramente, a ver, lo tradicional, lo comunal, lo primario, tiene que ver con muchas veces lo cercano. Por eso la familia, los amigos, cosas, relaciones emotivas, ¿sí? Cosas que no, son intereses comunes, ¿sí? Que muchas veces los ejercemos por emoción, ¿sí? Es decir, por lazos emotivos, no siempre racionales. En cambio, en las relaciones dentro de instituciones, de asociaciones complejas, ¿sí? Hay cierta, también hay cierta elección, ¿no? Pero son más específicas, ¿sí? Son relaciones más específicas por intereses racionales. A ver, si yo trabajo en una determinada empresa o hago una determinada actividad, a ver, si invierto en la bolsa o no sé, o planeo, hasta un ilícito, vamos a un extremo, dentro de una organización formal, ¿sí? En cualquiera de esos casos, yo y mis socios, ¿no? Las otras personas que ocupan el grupo, lo estamos haciendo con criterios de racionalización. Sí, hay emoción, pero el objetivo original es lo racional. A ver, si yo entro a trabajar porque me gusta el puesto y el salario que me pagan, ahí es racional, ¿sí? A ver, después está bien, me puede gustar o no el jefe. Se vuelve impersonal la relación. ¿Cómo? Se vuelve impersonal la relación en los grupos. Claro, no tiene que ver, exacto, no tiene que ver, exacto, dice, no tiene que ver con relaciones personales emotivas como sí pasa en los grupos primarios, ¿sí? Tiene que ver con intereses racionales en los grupos secundarios formales, ¿no? Con estas estructuras formales caracterizadas en la sociedad moderna, ¿sí? A ver, y después está la cuestión de la ley, ¿no? La legalidad que siempre está atravesando principalmente las asociaciones formales, ¿sí? Secundarias, complejas. Se fue el profe. ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos a conectar? ¿Nos desconectamos, nos conectamos de nuevo o esperamos? ¿Cómo es? Esperamos, creo, como la otra vez. Y no sé siempre si esperamos y después vuelve. Esperamos que es él el que tiene el problema. ¿Tiene problemitas? El problema de internet. Problemitas de internet. Bueno. Muchas carrillos, chicas, para relajar. El lunes. Ay, Dios. Hola, hola, y volví. Hola, profe. Volví. Bueno, sigo con esto para ir cerrando. Las relaciones en la sociedad moderna entre individuos y las interacciones suelen ser muchas veces transitorias, efímeras, basadas en esta racionalidad, ¿sí? Porque la asociación en sí y su estructura vienen a ser las herramientas, ¿sí? Que van a posibilitar la obtención. A ver, Ginóbili en un momento hace como una metáfora, dice, es lo mismo que una transacción
mercantil, ¿no? Un comprador, un vendedor. Cuando nosotros estamos dentro de alguna organización de tipo formal, nosotros estamos desarrollando relaciones sociales racionales, con un objetivo, con una planificación, o sea, con una evaluación de causas. Eso sucede en estos términos, ¿no? En los grupos primarios, en los cuales los lazos son mucho más fuertes, los lazos sociales, por esto de la emotividad, ¿sí? En las sociedades modernas, los lazos sociales internos en estas asociaciones complejas, con estructuras estables, los lazos suelen ser mucho más laxos, más relajados, es decir, uno no necesariamente va a ser amigo de todos sus compañeros de trabajo, no va a tener una relación emotiva, a ver, de ningún tipo, o no necesariamente, lo pueden tener, ¿no? Desde ya. Piensen que hasta la década del 70, más o menos, había muchos trabajos que prohibían las relaciones amorosas entre compañeros y compañeras de trabajo. ¿Por qué? Porque consideraban que eso podía obstaculizar los objetivos o el trabajo correcto, el desenvolvimiento de los individuos. Después, bueno, eso se fue sacando, ¿no? Pero tiene esta lógica, ¿no? De que en realidad cuando nosotros estamos dentro de una estructura formal, ¿sí? Nosotros somos identificados por el estatus, ¿sí? Y ese estatus nos lleva a un rol que ejercemos. Recuerden que el rol está asociado en un conjunto de normas, de reglamentos a cumplir, ¿sí? Reitero, muchos suele pasar en los cursos de teoría de las organizaciones, te dicen que la familia pasa eso, que hay obligaciones, sí, las hay, pero son morales, ¿sí? Si nadie, reitero lo que le decía anteriormente, si nadie denuncia que un padre es abandónico, no paga la cuota o lo que sea, internamente, eso queda en la familia. El Estado no se mete si no hay una intervención. ¿Me explico? A ver, en cambio, en una estructura formal, ¿sí? Uno tiene que cumplir la ley, ¿no? Saben que, bueno, por ejemplo, la ley dice lo que no está prohibido se puede hacer, ¿sí? Lo que está prohibido por la ley no se hace. Es un principio social, moral, ¿no? Pero cuando hay una estructura estable que te dice, ¿no? Bueno, tal estatus conlleva ciertas responsabilidades y cierto rol a ejercer con ciertas normativas, etcétera, etcétera, uno está obligado a hacerlo, ¿sí? Porque sabe que si no, bueno, o no va a ocupar más ese estatus, o lo cambiarán, o lo despiden, lo que sea. Eso no está dentro de la lógica emotiva de la comunidad, de los grupos primarios, ¿sí? Por eso, uno no está obligado a bajar la música a las 4 de la tarde porque el vecino de al lado quiere dormir. Es una cuestión moral, ¿no? La última, bueno, el vecino puede llamar al 911 y decir ruidos molestos. Vendrá el ejemplo como para que se entienda, ¿sí? Los vecinos no están obligados, o sea, porque ahí sí, hay estatutos, todo lo que sea. Pero si supongamos que tengo un vecino hincha que me pone a las 2 de la tarde, yo me quedo dormir una siesta, o a las 3 de la mañana, ¿sí? Lo que sea, si yo no lo denuncio, el Estado no va a ir a decir, señor, baje, la policía en este caso, baje la música. Pero en un edificio sí existen esas normas, que no podés Sí, hacer bueno, ruido, no podés, sí, están esas pero, cosas. pero No son se morales. cumplen, en muchos Bueno, lados no se cumplen. y sí, yo también vivo en edificio, y lo sé también. Pero a ver, por eso, si nadie lo denuncia, está bien, sí, pero es una cuestión moral, hay un estatuto, sí. Pero bueno, si nadie exige de los vecinos que lo cumpla, ¿sí? El tipo puede seguir poniendo la música a cualquier hora. ¿Te entiendes? Es una cuestión moral ahí. Ahora, si hubiese un ejercicio formal de ese estatuto que estaba diciendo, que ahí que la chica
música. Vieron que dice, no hagamos ruido, ya son las 4 de la mañana, terminemos con la joda. A ver, ahí sí puede haber, pero eso, a ver, ahora vamos con el caso de las estructuras formales, ¿no? Si en un trabajo te dicen, está prohibido poner música cuando en la hora laboral, no van a poner música. ¿Me explico? En una estructura formal, que inclusive Ginoy da el ejemplo de una oficina burocrática, de la administración. Le estoy dando el mismo ejemplo de la música, ¿no? A ver, si un tipo agarra y pone la música sabiendo que está prohibido, el jefe le va a decir apague la música o lo sanciono o lo echo o lo que sea, ¿se entiende? Eso no pasa. A ver, no te van a echar del edificio porque pongas a las 4 de la mañana la música, salvo que te comas un juicio, que tampoco es poco probable, ¿no? ¿Me explico cuál es la diferencia entre una estructura formal del estatus, de la obligación de cumplir un rol y esta normativa que se impone, que no sucede en los casos dentro de la comunidad? ¿Sí? A ver, miren, otro ejemplo. A ver, piensen que Ginoy es canadiense, pero vivió mucho tiempo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay toda una cultura que algunos dicen que es buena, otra que es cuestionable, que la gente denuncia. La gente denuncia a sus vecinos, la gente denuncia cualquier cosa, son de llamar a la policía por cualquier cosa. En Argentina es todo lo contrario. En Argentina le seguimos teniendo desconfianza a la fuerza de seguridad, porque hay desconfianza, y no queremos hacer mucha denuncia porque quedamos como un vigilante. ¿Sí? A ver, bueno, somos culturas distintas, ¿sí? Me van a decir que una es mejor que la otra. Bueno, hay aspectos de la. Yo no la tomo como ejemplo mucho a Estados Unidos, pero en ese sentido, la gente suele jugarse mucho más, por ejemplo, los testigos, ¿no? Acá te piden salir de testigo y salir corriendo, inventar cualquier cosa. No, allá, bueno, son diferencias culturales. Después acá tenemos una cuestión que tratamos de solucionarlo sin la intervención más comunitaria, sin que las autoridades intervengan, sin que el Estado, las organizaciones intervengan. Bueno, también así nos pasan cosas, ¿no? Pero bueno, eso es otro cantar. Pero, a ver, fíjense, le doy este ejemplo, cómo se mezcla y cómo influye Lo que constantemente pasa, lo profe, que comunitario y también, lo moderno. ¿Cómo? profe, también el que está propuesto para testigo o le piden salir de testigo, le escapa porque, o sea, el sistema es muy lerdo. Capaz que para testiguar te llaman a los 2 años y vos ya ni sabés de qué se trataba. Esa es la realidad también. Sí, a ver, también es porque hay gente que no quiere o sea, no quiere comerse el garrón de que lo llamen. A veces, a ver, inclusive, bueno, el testigo falso, ¿no? El testigo falso muy argentino. A ver, o sea que uno, no sé si saben, calculo que saben, que uno puede ser condenado por ser testigo falso. O sea, digamos, el acusado puede mentir por su defensa propia, ¿no? Pero si una persona que mienta, ¿sí? Te podés comer un juicio por falso testimonio. Bueno, eso no suele pasar en Estados Unidos, que tiene. Yo me acuerdo que una vez salí de testigo de una mujer que el colectivo estaba bajando, el tipo le cerró y arrancó por la puerta de atrás. Bueno, vino la policía y yo lo vi. O sea, no quiero ponerme como ejemplo porque me he mandado también mi chantada, ¿no? No soy santo, pero la vez, digamos, sinceramente lo vi como algo que tenía que hacerlo, porque yo vi a la pobre mujer, que encima el tipo arrancó, o sea, lo vimos varios, y nunca me llamaron, o sea, yo di mis datos, todo, nunca me llamaron. Bueno, yo les daba estos ejemplos para que ustedes vean cómo lo comunitario y lo social, la comunidad tradicional y la sociedad moderna constantemente están interactuando, pero a la larga siempre se impone la lógica social moderna. ¿Sí? No somos cazadores recolectores.
salir de las cuevas, rigidez social, por intereses, por inclinaciones y por emociones, ¿sí? Por todo eso. O sea, en nuestra vida, los grupos a los cuales nosotros pertenecemos y los roles que ejercemos, los estatus que ocupamos, tienen, están dentro de la esfera social moderna, ¿sí? Y también de la comunitaria, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas hasta acá. No me quiero meter mucho, que, a ver, Chinoy habla mucho por una cuestión que es un texto viejo, eh, o sea, tomando ejemplos o sea, de la cuestión religiosa, ¿no? Cosa que los norteamericanos le dan mucha importancia, aún a pesar de ser un estado, en teoría, el más liberal del mundo, o sea, le da mucha importancia a la cuestión religiosa y a la cuestión étnica, ¿no? O racial, como ellos lo llaman, ¿no? Si bien, bueno, cotos de racismo hay en todo el mundo, en la Argentina también, no son tan extremos como en Estados Unidos. No me quiero meter mucho, pero a ver, brevemente, si yo hago el culto a la Pachamama, ¿no? Y lo hago con conocidos, con amigos, ahora, si yo participo en un culto, al que sea, ¿no? Religioso del que sea, en un rito, en un ritual, en un culto, en una organización religiosa formal, ¿sí? Estoy dentro de un grupo secundario. A ver, la mayoría de las religiosidades occidentales modernas, ¿sí? Cristianas o judeocristianas, son organizaciones formales, y no solamente la Iglesia Católica. Se quiere la Iglesia Católica porque es una estructura mundial, es un Estado, pero a ver, la mayoría de las iglesias evangelistas, bueno, judaicas, los musulmanes también, tienen estructuras formales complejísimas, ¿sí? Por eso, ahora, si uno rinde algún rito a ver, o mágico o de una creencia alternativa, ¿sí? Ahí no hay. Ahí por eso es difícil poder controlar ese tipo de cultos que después mayoritariamente se convierten en sectas, ¿sí? Porque por un lado, el Estado tiene que respetar la libertad de creencias, ¿sí? De libertad de cultos, pero también tiene que mantener cierto orden y evitar que ciertos sucesos no pasen, ¿no? Y a ver, y por ejemplo, cuando los grupos son muy reducidos, los grupos primarios comunales, son mucho más difíciles de controlar, ¿sí? A ver, estaba escuchando el otro día que no es algo nuevo, ¿no? Que decía que los talibanes se mandaban cartas en papel. ¿Por qué creen? ¿No vieron que ahora los talibanes tomaron de nuevo el poder en Afganistán? ¿Por qué se mandaban cartas en papel hasta con palomas mensajeras? Para no dejar evidencia. Claro, pero ¿en dónde? En las redes sociales, En las redes sociales, sí, lo dejé en completo. internet. Sí. Hoy, por ejemplo, fíjense que eso también pasaba acá en los 70, o sea, las personas en las organizaciones armadas, guerrilleras, se solían mandar así, en máquina de escribir, ¿no? De la vieja máquina de escribir, las cartas así, pero no la pasaban por el correo oficial. Y no, claramente, porque el correo oficial la controlaban los militares, ¿no? Se las dejaban en una plaza, bueno, pero eso son cosas, digamos, que no son nuevas. Yo lo escuchaba a un periodista de la CNN en español, que el tipo estaba, decía, se mandaban cartas por palomas mensajeras, y sí, o sea, eso pasó en la Segunda Guerra Mundial también. A ver, los nazis, los norteamericanos, los rusos, instruyeron palomas mensajeras, perros, ¿sí? Para participar en la guerra. Bueno, o sea, lo que pasa es que estamos tan tecnificados que hoy nuestras relaciones sociales parecen que no pueden estar si no están dentro de las aplicaciones cibernéticas. Y esto decía, no, pero este muchacho, estos tipos siguen pensando en las cavernas. No, son inteligentísimos, hay que aplaudirlos lo que están haciendo, porque no lo pueden controlar.
Eso también pasaba, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, sí, no, bueno, pero a ver, pero ahí la cuestión, eso que vos decís, estaría dentro de la lógica social moderna. ¿Por qué? Porque es un periódico, un diario, ¿sí? Un diario es una organización formal, es una empresa, ¿sí? Yo le ponía el ejemplo esto de lo comunitario, de lo tradicional, porque hoy ¿quién escribe cartas? Salvo que le escribas una carta de amor o a tu mujer, tu marido, o a tus padres, ¿sí? O sea, claro. O los nenitos, o los nenitos en el colegio, que cuando están empezando a escribir, ¿no? Que les carta a papá, mamá, bueno, el que sea. Pero si no, ¿quién escribe carta hoy? Nadie. ¿Quién manda una carta? Salvo si renuncias a un trabajo, que tenés que mandar un telegrama. Después, ¿quién escribe carta? Nadie. Pero me extrañaba que, bueno, está bien, son los de CNN, ¿no? Pero el tipo decía, no, pero estos son atrasados. Mirá, siguen mandando cartas por palomas mensajeras, pero evidentemente no. Y había un tipo que no sé, que era asesor político, decía, no, bueno, pero eso evidentemente lo hacen para no ser localizados por las redes y demás. El otro un salame, ¿no? Por no decir otra cosa. No es que sí, los tipos son unos cavernícolas, no lo estoy defendiendo a los talibanes, pero han aprendido ciertas cosas. Ellos inclusive han hecho una página de internet del nuevo gobierno afgano, ¿no? Pero bueno, claramente se ve la diferenciación entre lo comunal, lo tradicional y lo social moderno, ¿sí? Hoy podemos decir que la carta escrita, manuscrita, es algo comunitario, tradicional, es algo comunal, ¿sí? Lo hacemos con los cercanos, o sea, una tarjeta de Navidad, de cumpleaños, ¿no? Algo de eso. ¿Sí? Después no mandamos cartas, mandamos WhatsApp, mandamos mail, qué sé yo, ese tipo de cosas. Bueno, entonces, las asociaciones complejas, ¿sí? Como grupos asociacionales, ¿sí? Grupos organizados, grupos con las estructuras estables complejas de roles y estatus, ¿sí? En general, estas asociaciones tienen tamaños diversos, pero generalmente son medianas, ¿sí? Recordamos, con organizaciones formales tienen cierta complejidad que las hacen de un tamaño mayor, ¿sí? Las asociaciones o grupos de estructura tienen intereses específicos, las asociaciones estas complejas tienen relaciones formales impersonales, es decir, cualquiera puede ocupar en representación de la asociación, de la organización. A ver, que se entienda, ¿no? Cuando hablamos de las asociaciones, estamos hablando de esta organización formal, la que sea, piensen en una empresa, en el Estado, en el que sea. La clase pasada yo le decía, las personas que intervienen en una negociación entre dos organizaciones, asociaciones, ¿sí? Por eso son impersonales, porque no importa con quién hable yo, o quién venga en representación de la otra asociación. Importa que esa persona, la que venga, representa a esa asociación y yo represento a la mía. ¿Entiendes? Por eso es formal por un lado, porque yo, al estar representando formalmente a mi asociación, a mi estructura, no importa quién sea que ocupe el lugar, ¿sí? En representación de esa asociación. ¿Siguen? ¿Se entiende esto, chicos? Bien. Sí, profe, se entiende. Bueno, no sé si tienen a mano no tienen a mano el varían ampliamente en cuanto a su tamaño. Un poco más abajo, varios párrafos, un punto seguido, dice un ejemplo habitual de organización formal dentro de una asociación puede encontrarse en la estructura social de una oficina moderna,
con la distribución de responsabilidades entre secretarias, dactilógrafos, empleados, gerentes, recepcionistas, telefonistas y otras, con líneas de autoridad y responsabilidad claramente demarcadas y reglamentaciones más o menos explícitas que rigen el funcionamiento total de la oficina, recogidos generalmente en alguna especie de estatuto. Bueno, esto es el Estado o una organización burocrática, privada o la que sea, ¿sí? Claramente ahí está diciendo, bueno, cada uno ocupa su lugar, su tarea, ¿sí? Y la tiene que cumplir porque hay un estatuto que lo obliga. ¿Sí? Bueno, eso es una organización formal. Ven que eso no pasa en una familia ni en el barrio, ni siquiera por más que exista ese estatuto en el edificio donde tenemos vecinos que hacen escándalos y que no los queremos denunciar porque no queremos ser unos buchones. Bueno, esa es la diferencia, ¿sí? A ver, la estructura es la que impone la normativa, ¿sí? Es decir, los roles. El estatus que ocupamos está impuesto por esa estructura que me lleva a cumplir un determinado rol social en este caso, ¿sí? Bien, después sigue comparando, ¿no? Que el grupo secundario es más complejo, suele ser, perdón, el grupo secundario sí, es más complejo, más grande de tamaño, y el grupo primario es más pequeño, ¿sí? El cara a cara, dice, más íntimo, ¿sí? Esto que le decía, no hay obligaciones contractuales, o sea, no estamos obligados contractualmente. Ahí sí, bueno, podríamos decir el caso del edificio que ponían, sí, bueno, pero estamos obligados, pero no cumplimos. Si no, dice, por los sentimientos comunes, lealtades, relaciones personales e íntimas, la espontaneidad, que son muy duraderas, ¿sí? O sea, nosotros en los grupos primarios, o sea, mantenemos grupos primarios por mucho más tiempo que lo que solemos tener en los grupos secundarios, aún a pesar de todos los cambios que hay en las familias, en los grupos de amigos, en las comunidades, ¿no? Digo comunidades para incluir al barrio, también al pueblo, ¿sí? Hoy ya, por ejemplo, salvo casos especiales, pero no todos tenemos la posibilidad de tener el mismo trabajo toda la vida. Y creo que la mayoría de nosotros no hemos tenido el mismo trabajo toda la vida, ¿sí? Por más que tengamos trabajos más estables que otros, ¿sí? Pero sí solemos tener, bueno, la familia, por más que la querramos o no la querramos, la seguimos contactando más tiempo. A ver, en general cuando uno se va de un trabajo, no se ve más con sus ex compañeros de trabajo, ¿sí? No es muy común eso. Sí lo hacemos con los amigos del secundario, amigos, amigas, ¿sí? Los que queremos. Bueno, por estas cuestiones, estas relaciones íntimas, ¿sí? de emotivas, ¿sí? Ahora, en el plano de los grupos secundarios formales, que uno integra en términos racionales, ¿sí? Por un trabajo, por lo que sea, ahí, digamos, sí o sí, tenemos que pensar en términos racionales de querer y de poder seguir dentro de la asociación, del grupo, ¿sí? Bueno, para eso tendremos que cumplir con nuestro rol asignado por un estatus, los estatutos, los reglamentos, cosa, reitero, esto que no pasa con los grupos primarios, ¿sí? No hay una legalidad contractual de ningún tipo. Miren, les voy a poner un caso muy complejo. Hasta hace 40 años atrás, cuando se hablaba de los hijos, por fuera del matrimonio oficial, ¿sí? Se utilizaba una categoría bastante peculiar que se decía hijo natural, no sé si se acuerdan, ¿no? Bueno, ¿pero por qué? Porque ahí lo natural sería aquello que uno lo hace por la emoción. Los hijos dentro de... es una explicación dentro de una lógica legal, social, ¿no?
Después, claramente, a ver, se había sacado inclusive la categoría de hijo ilegítimo que existía. A partir de ahí, se dejó de llamar eso. Sin embargo, la ley solamente obliga a un padre o a una madre, porque también hay casos, si la persona que piensa que es hijo o hija de tal o cual, lo exige ante la ley. ¿Se ve eso? Como igualmente las relaciones familiares, o sea, como ulterior causa, se va a la legalidad si alguno pide eso. ¿Sí? Vieron que ahora el último potencial hijo de Maradona no era. ¿Sí? Bueno, ahora están saliendo todo porque el otro se murió, pobre. Pero bueno, si nadie dice nada, ¿sí? A ver, el Estado no se va a meter, el Estado no le va a decir a Maradona, bueno, a Maradona ya no, pero a sus representantes, reconozca a todos los que dicen que, no, a ver, van a ir de a uno, y recién si hay una exigencia del Estado de aceptar el pedido, que en general lo acepta desde ya, recién ahí va a haber la posibilidad de... Y pasa lo mismo con los hijos desaparecidos, que es todo un tema, ¿no? En una época se pensó hacer obligatorio, que fue lo que pasó con el caso de la hija de la mujer de Clarín, que falleció, que se hizo, bueno, se le obligó a hacer el ADN. A ver, algo muy polémico, yo estoy de acuerdo, pero también acepto que era polémico, obligar a alguien, ¿sí?, a hacerse un ADN. Pero bueno, ¿por qué? Porque esas personas, bueno, desaparecidos ya no están y por la familia que había, ¿no? Pero bueno, es bastante complejo eso, ¿no? Porque está desde ya la identidad de uno, la identidad individual, pero también está la identidad del grupo. Ahí, digamos, fíjense que el Estado es el último, la legalidad es el último, es la última que decide, ¿sí? Es la sociedad moderna representada por el Estado, ¿sí? No importa las relaciones íntimas. ¿Vieron cuando decía sí, lo mantenía de Menem, me acuerdo, de uno de los últimos hijos, decía sí, lo mantenía, pero él dijo que lo iba a reconocer cuando dejara de ser presidente? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Tienen que ver, bueno, con esta doble faceta, lo comunitario y lo tradicional y la sociedad moderna, ¿no? En algún momento el Estado se va a meter siempre y cuando los individuos le exijan al Estado. Se va a meter en el plano comunal, ¿no? Si no, no. En general, piensen, por ejemplo, las cooperativas o las organizaciones comunitarias dicen que no quieren que intervengan ni el Estado, ni los partidos tradicionales, suelen decir eso, ¿no? Los partidos políticos, cosa que es imposible, ¿no? Porque a la larga siempre alguna necesidad formal vas a... Esperen que se me cayó el libro, perdón. Alguna necesidad de mediación legal vas a necesitar, pero bueno, ¿por qué lo hacen? Porque se consideran personas que son, son relaciones de tipo comunitaria, de tipo tradicional, emotivas, informales. Bien, preguntas, dudas. Nada. Bueno, lo último de lo que habla Ginoy es de la cuestión de la identidad, ¿no? De la identidad tanto de los grupos como de los individuos. En general, él dice que los grupos primarios suelen tener identidades más sólidas, por esto de que los lazos sociales son más fuertes, ¿sí? Internamente, ¿sí? Las relaciones internas de los grupos primarios, por esta cuestión de la emotividad, de la lealtad, de la personalidad, ¿no? Cara a cara, ¿sí? Suelen ser mucho más, las identidades mucho más fuertes, es decir, uno se puede identificar mucho más por la familia, ¿no? Por la sangre, por los amigos. Es mucho más difícil en una estructura formal, inclusive en países capitalistas muy desarrollados, en donde el famoso ponerse la camiseta es de alguna manera un mandamiento, ¿no?
Pero dice, en general, las personas que ocupan estas estructuras formales, estables, no se suele identificar demasiado con la organización que ocupa, sino en términos racionales, ¿sí? O sea, en la medida en que me genera beneficios, ¿sí? Si no, a ver, yo no voy a estar toda la vida, a ver, si trabajo en una multa, supongamos que trabajo en Coca-Cola, ¿sí? Me puede gustar la Coca-Cola, está bien, pero yo no voy a defender constantemente, emotivamente, calculo, ¿no? Pienso que la mayoría de la gente no lo va a hacer, por más que le guste la Coca-Cola. ¿Sí? En cambio, sí, podría formar un grupo primario de amigos, de los amigos tomadores de Coca-Cola, pero sería un grupo primario. O sea, me estaría identificando con personas, bueno, ustedes se ríen, pero hay, o sea, club de amigos del choripán, o sea, cada club de amigos, o sea, no se rían, podrían hacer también Coca-Cola. O cuando se juntan los grupos de las marcas de autos que salen a pasear. Claro, bueno. ¿Ustedes vieron el video ese de un tipo que le hacen el programa Carburando, que después lo hicieron re meme? De un tipo que le preguntan qué siente cuando va al TC, no sé si lo vieron, después búsquenlo, el fanático del TC. El tipo en un momento dice esto, que después lo hicieron el doblaje latino, que es un plato. Vieron que se puso de moda hacer doblajes latinos. Bueno, en un momento le dice, bueno, empieza, no, el sonido de los motores, pero esto es una gran familia, dice. Yo puedo estar al lado yo soy de Chevrolet, yo puedo estar al lado de la gente de Ford, y somos una familia. Vos vas a la cancha de fútbol, dice el tipo, y todos te quieren pelear, ¿eh? Acá no, acá nos queremos todos. Esa frase del tipo te identifica un grupo primario, ¿sí? El tipo, como fanático del TC, de Chevrolet era que iba a ver al TC, está diciéndonos los que nos gustan los fierros, somos una gran familia, ¿sí? Después búsquenlo ese video, está buenísimo. Bueno, tiene esto, porque por el motivo. Encima dice, no, yo escucho los motores, me corren la sangre, las venas, es una cosa bueno, todo es emoción, todo es identidad con un pequeño grupo, ¿sí? Porque, a ver, la mayoría, a ver, a mí me pueden gustar mirar carrera, ¿no? Pero yo no soy fanático del TC, puedo entenderlo en términos emotivos y también racionales, porque está dentro de un grupo pequeño, identitario, primario, en lo cual las relaciones son personales, son cara a cara. A ver, yo no sé si tendría el mismo pensamiento si el tipo trabajara en la Chevrolet, fabricando autos, me explico, como operario. Por más que gane bien, por más que tenga vacaciones, lo que sea, ¿sí? Uno, bueno, sí, tiende a cumplir el rol del estatus en un trabajo, ¿no? Operario, lo que sea, pero la identidad, inclusive, vieron, Shinobi dice, en todos los grupos secundarios y en las asociaciones formales se encuentran grupos primarios. Eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque las identidades, dentro de las estructuras formales, escuchen bien esto, siempre se privilegia lo primario. Cuando hacen algún asado, entre amigos, entre compañeros amigos, no suelen imitarlos a todos y a todas, ¿no? Hay gente que se queda afuera. Distinto es si el jefe, el gerente, el que fuera, obliga a hacer, no sé, una comida que tienen que ir todos, todas, ¿sí? Ahora, es interesante lo que dice Gino. Dentro de las estructuras formales, asociaciones formales, con estas estructuras, ¿no? Los grupos primarios existen y son muchas veces identificados con más facilidad. ¿Por qué? Porque se identifican por las relaciones personales, que no existen en las relaciones impersonales de la estructura. ¿Se entiende o les hice mucho lío con las palabras? Lo que nos está diciendo es que yo puedo trabajar en una estructura formal, ¿no? A ver, ustedes trabajan en el Estado, ¿sí? Yo no sé si todos ustedes tienen las mismas identidades, ni como personas, ni como con gustos, ni políticas, ni lo que sea. Pero yo me puedo fijar si veo que 4 o 5 personas hacen alguna actividad juntos siempre, ¿sí?
y ese grupo está siempre actuando de manera conjunta, y es un grupo pequeño, ahí es un grupo primario, evidentemente porque hay buena relación, ¿sí? Porque la relación es personal. ¿Me explico? No está obligado dentro de la estructura formal del Estado. ¿Sí? A ver, ustedes no se van a identificar primero como trabajadores del gobierno de la ciudad, sino yo no se los pregunto. A ver, yo los puedo identificar por otras cosas, no sé, porque les gusta un cantante o porque qué sé yo, les gusta un deporte, lo que fuere, ¿sí? Después, ahora, dentro de la estructura formal del trabajo, bueno, si yo le digo, a ver, necesito que me hagan un trámite, sí, bueno, ahí sí, va a estar la estructura formal decidiendo, ¿sí? A ver, al rol que ustedes tienen que ejercer, ¿sí? A partir del estatus. Ahora, yo la veo a ustedes que, no sé, que están pegando un cartel sobre un partido político, que es una organización formal igual, pero lo están haciendo en un grupo que yo sé que ustedes son amigos o allegados o lo que sea, ahí claramente voy a ver un grupo primario porque lo que está privilegiando no es lo racional, sino el emotivo de sus relaciones personales. Reitero, a ver, que no se entienda mal, no quiere decir que lo emotivo necesariamente sea irracional, ¿no? Lo que quiere decir que las relaciones de los grupos primarios tienen un origen personal, cara a cara, emotivo, cosa que no pasa originalmente en las relaciones que hay en las estructuras formales, en las cuales se privilegia la racionalidad de las relaciones. ¿Me explico? Como que serían las relaciones, Sí. las relaciones más objetivas. ¿Objetivas a qué te referís? ¿Más específicas? Respecto a las metas laborales. Sí, relacionan, se lo hagan internal. Y todo aquello que ustedes construyan como relaciones racionales, es decir, para obtener un objetivo, lograr un beneficio, lo que fuese, ¿sí? Eso está dentro de relaciones racionales, dentro de una estructura formal. ¿Se entiende? Pero a lo que iba yo, esto de las identidades, ¿sí? Lo que está diciendo Gino es que en las sociedades modernas la gente no se identifica principalmente por pertenecer a grandes organizaciones. Uno me puede decir, bueno, eso ha cambiado, puede ser que haya cambiado, pero, a ver, uno en general primero le pregunta, a ver, ¿de qué cuadro es? ¿De qué signo es? No le pregunta dónde trabajas a la persona. ¿Me explico? Eso lo haces como segundas preguntas. ¿Sí? No, o sea, sobre todo cuando estás en un grupo pequeño. ¿Sí? Si vos a una persona recién conocés, no le vas a decir, ¿a dónde trabajás? ¿Cuánto? No le vas a decir eso. En principio no se lo vas a decir. Si sos un poquito diplomático, primero le preguntás, bueno, ¿dónde vivís? De última sos un poco y decís, bueno, ¿qué haces de tu vida? El tipo te va a decir que yo juego al tenis, o lo que sea, ¿no? Y después te va a decir, trabajo Coca-Cola, donde fue, ¿sí? Otra cosa, para cerrar las identidades, en los grupos primarios se encadenan a través de valores morales, ¿sí? En cambio, si bien en las estructuras formales hay una cuestión de valoración, no siempre tiene que ver con lo moral, ¿sí? Lo moral, a ver, piensen en lo más simple en lo moral, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de lealtad, la lealtad es un valor moral. Hay gente que considera que no es necesario ser leal, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo está viendo en el plano racional. A ver, si yo me estoy hundiendo por ser amigo de alguien, es la famosa metáfora de Pedro negándolo a Jesús,
¿Sí? A ver, ¿por qué lo niega Pedro? Analizándolo en términos racionales. ¿Por qué lo niega? Para que no lo maten. ¿Sí? A ver, horrible, pero bueno, es así, el instinto de supervivencia. ¿Sí? Después, bueno, hay gente, sí, que después, bueno, Pedro se termina inmolando, ¿no? Es crucificado por los romanos por difundir el cristianismo, ¿no? Como, digamos, como una forma de, se quiere, de reivindicación mística, pero como primera opción, ¿sí? Sacando la cuestión religiosa, ¿no? Pero ahí la cuestión moral, claramente, sí, a ver, Pedro fue inmoral, sí, pero también fue racional, ¿se entiende? Porque él no quería que lo maten, ¿sí? Bueno, eso, digamos, esa es la diferencia que hay dentro de un grupo primario y de en un trabajo, ¿no? Como que se entienda. ¿Sí? Ahora, si un amigo te traiciona afuera, en el grupo, ahí es una cuestión moral. ¿Entiendes? A ver, es más aceptable que te serruche el piso en el trabajo que te traicione afuera. Más aceptable en términos racionales, ¿no? Después, nadie se van a clasificar, ¿sí? A ver, por un lado, si son formales o informales, si son primarios y secundarios, si tienen o no estructura de roles y estatus, ¿sí? Digo estructura de roles y estatus porque en cualquier grupo las personas ejercen roles, ¿sí? Pero en grupos primarios, que esto es muy importante, no hay estructura. Una estructura estable, ¿sí? En un grupo primario. Bueno, ¿no hay preguntas entonces? Bueno, lo que vamos a hacer a partir de la próxima, yo les voy a empezar vamos a empezar a ver los sistemas productivos, ¿sí? Ya nos vamos a meter, volvemos un poco a relacionarlo con Hobsbawm y la revolución industrial, pero la parte final, digamos, cuando la industria se vuelve una, digamos, o sea, mejor dicho, se acaba de dar la forma definitiva a la industria moderna, ¿no? Cuando las máquinas se complejizan, cuando la disciplina obrera se impone con su más cruel mano, ¿sí? Y se impone una nueva forma de trabajo. Con lo que es el sistema científico de trabajo, que es inaugurado por Taylor, ¿sí? El americano Taylor, que era un industrial. Y bueno, necesitamos organizar científicamente la producción para eliminar tiempos muertos, para aprovechar todas las ventajas tanto de la mano de obra como del tiempo en sí. Y para terminar de darle la lógica definitiva industrial moderna y ya eliminar cualquier vestigio que pueda estar relacionado con el oficio artesano. ¿Sí? Piensen que la mayoría de los obreros que van a ocupar fábricas, ¿sí? Industrias, en algún momento tenían un oficio, ¿sí? Esos oficios eran de alguna manera una herencia, un vestigio del viejo oficio medieval, ¿no? Ya llevado a en los últimos tiempos con el capitalismo avanzado. Y la cuestión ahí es que ellos mantenían cierto control del proceso productivo, ellos me estoy refiriendo a los obreros, con oficios, y el capitalismo no se puede dar ese lujo, ¿sí? Es decir, el sistema tanto de producción, la disciplina, como la planificación, tiene que estar en manos de
los propietarios, ¿sí? La patronal. ¿Sí? Si el artesano, el obrero, ¿sí? El obrero con oficio, controla ahí ciertos tiempos y ciertos modos de la producción, puede tener cierta autonomía de las decisiones de la patronal. Y eso tampoco, digamos, permite la disciplina férrea que el sistema científico necesita. ¿Por qué es el sistema científico? Porque está analizado en términos racionales y científicos. Por ejemplo, Taylor calculó la famosa fábrica de alfileres, cuánto tiempo y en cuántos movimientos tenía que cada obrero hacer, o sea, la cabeza del alfiler, el afilado, ¿sí? Bueno, y eso con un tiempo relativo. La gran revolución para la producción, ¿sí? No lo estamos analizando en términos morales aún, pero sí fue revolucionario para la producción, fue la introducción y la invención del cronómetro. ¿Sí? Es decir, cronometrar el tiempo que las tareas requieren para hacerlas. ¿Sí? Eso es una forma final, ¿sí? Para destruir el oficio, para sacarle lo último del control que el obrero tenía del proceso productivo, porque el control es el reloj, ¿sí? A ver, si la persona frena la producción, ¿sí? Se pone a charlar, lo que sea, ¿no? Se da vueltas, se pone a dormir, lo que fuese, se para la producción y ahí claramente es una forma simple de identificar el error, ¿no? Y la persona que lo realiza. Otra cosa es que destruye porque fracciona el oficio. Antes, estos obreros que tenían oficio, supongamos que trabajaban en una fábrica de zapatos, como para que lo entiendan bien. Se tomaban esos oficios zapateros, ¿no? Porque podían producir el 80% del zapato. ¿Sí? Había varios, pero producían el 80%. Ahora, con el taylorismo lo que va a hacer es que ese proceso se fracciona en muchas partes, ¿sí? Y muchos obreros, varios obreros van a hacer distintas partes del proceso productivo. Uno, bueno, no sé, van a coser el cuero, el otro le van a pegar la suela, lo que sea, ¿sí? Todos en un mismo lugar, controlados por el cronómetro, destruyendo ahí el control que el obrero tenía del proceso completo de producción. ¿Sí? Esto es lo que va a inaugurar el capitalismo industrial moderno, el taylorismo, ¿sí? Que el taylorismo, por otro lado, busca mano de obra intensiva, mayoritariamente analfabeta, no sindicalizada, ¿sí? Que no tenga oficio, ¿sí? Bueno, lo que vamos a empezar a ver la clase que viene, me voy a fijar, creo que están subidos desde el año pasado también, los textos. El primer texto que van a leer es el sobre taylorismo. Espérenme un segundito que me estoy fijando. El año pasado el texto. ¿Qué texto dijo, profe? Es de Coriat. Coriat es el autor, es sobre el taylorismo y fordismo. A ver, espérenme un poquito, por favor. Diciembre, estoy acá. Estoy casi seguro que lo subieron todos. Acá veo fordismo, toyotismo, taylorismo. A ver, son 3 hojas. ¿Lo pongo adelante de todo? A ver, lo estoy poniendo en Classroom ahora. ¿Sí? Lo puse adelante, ¿lo pueden ver? Arriba de todo, mejor dicho. En Classroom. Sí, profe, se ve. Bueno, este es el texto de Coriat sobre el taylorismo. Después vamos a ver también el toyotismo. Después me voy a fijar bien si está todo, por si falta alguna hoja o algo. Bueno, empiecen a leer esto, es cortito igual.
sobre el Taylorismo, ¿no? Bueno, si no hay consultas de su parte, yo lo libero. Bueno, sí, a ver, hagan una cosa, si la semana próxima terminan de leer o releen a Ginoy, me preguntan, hacemos un pequeño repaso la próxima, ¿sí? Pero bueno, lean lo de Taylorismo. Perfecto, profe. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Buena semana. Buena semana, que anden bien. Buena semana, hasta luego. Nos vemos. Chao, profe, buena semana.